Vamos a revisar lo que son gráficas en MATLAB. En este caso vamos a realizar las gráficas en 2 dimensiones. Todo lo que son gráficas se utiliza para realizar o para visualizar la información de una manera mucho más fácil, más entendible. Se utiliza para verificar y dar solución a determinados ejercicios, esperando producir los resultados que necesitamos. Para lo que son las gráficas de 2 dimensiones, en este caso vamos a necesitar un par ordenado, es decir, datos en el eje X y datos para el eje Y. Entonces, nosotros vamos a proporcionar esta información para poder realizar la gráfica, ¿sí? En este caso, la gráfica bidimensional, los puntos se conectan, se unen, cada uno de los pares de ordenados se conectan, formando línea recta. Vamos a realizar una gráfica básica en donde vamos a proporcionar 2 vectores, los valores para el eje X y los valores para el eje Y. Los vectores que nosotros indicamos o proporcionamos no necesariamente deben llevar este nombre, ¿sí? Sino que ya por costumbre podríamos decirle, nosotros podemos ponerle X y Y, es decir, los datos para el eje X y los datos para el eje Y. La forma de definir los vectores, cualquiera de las que hemos visto o las que hemos revisado, ¿sí? Nosotros podemos utilizar el operador 2 puntos, podemos utilizar la función linspace o podemos utilizar simplemente enlistar cada uno de los elementos. Los datos para el eje X o la cantidad de elementos que tenga X deben ser la misma cantidad de elementos que tenga el vector Y también, ¿sí? Para poder graficar. Y con los datos luego lo único que vamos a hacer es simplemente enviar a graficar. Para eso utilizamos la función plot, ¿sí? Entonces vamos a realizar esta gráfica que tenemos ahí. Vamos a definir los 2 vectores y posteriormente graficamos. Vamos a realizar las gráficas en un script, ¿sí? Para poderlas ir ejecutando varias veces de acuerdo a lo que vayamos configurando. Entonces vamos a poner nuevo script. Entonces primero voy a poner clear, que había dicho. Voy a poner el CLC, para que cada vez que se realice, se ejecute el script, se limpie la pantalla y se limpie el workspace, ¿no? El espacio de trabajo. De esta manera nos aseguramos que esté todo vacío para poder graficar. Vamos a definir el vector X. Voy a graficar desde 0 en intervalos de 2 hasta 18. Y voy a graficar un vector Y. Y vamos a poner algunos valores. Por ejemplo, voy a poner 3, 4.13, 6.29, 6.85, 9, 9, 13.96, 6.33, 8.3. Y en este caso, el primer vector tiene 10 elementos y el segundo vector deberá tener la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces verificamos eso, ¿no? ¿Sí? Que los 2 vectores tengan la misma cantidad de elementos para poder realizar la gráfica. Entonces, como había dicho, aunque tengan el nombre de X y Y, es opcional, ¿sí? Pueden llamarse A, B, C, cualquier nombre. Los vectores no necesariamente debe ser X y Y. Listo, y luego lo único que hacemos simplemente es enviar a graficar estos 2 vectores. Ponemos plot. X, Y enviamos a graficar los 2 vectores. Para ejecutar lo que tengo que hacer es guardar. Voy a llamarle gráficas. Y vamos a ponerle, ¿sí? Yo le llamé así, ¿no? Entonces ustedes le dan un nombre primero y luego sí enviamos o ejecutamos. Ponemos plot X, Y se nos realiza la gráfica. Como había dicho, se une cada uno de los puntos, se conectan los puntos y nos va a realizar la gráfica. En este caso, se demora un poquito cuando se ejecuta por primera vez y se visualiza cada uno de los datos. Entonces, a nuestra gráfica nosotros le vamos a poner algunos atributos, ¿sí? Es decir, le vamos a colocar un título, por ejemplo. Para esto vamos a utilizar el comando title.
de paréntesis, de apóstrofes, indicamos el título que va a tener la gráfica. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner gráfica en 2 dimensiones. ¿Sí? Y volvemos a ejecutar. Y ya nos aparece en este caso el título, ¿no? Aquí está gráfica en 2 dimensiones. Cada vez que ejecutemos se van a ir realizando los cambios en la gráfica, en este caso el título. Vamos a colocarle una etiqueta a cada uno de los ejes, en este caso, por ejemplo, el eje X o el eje Y. Vamos a utilizar la función label, el cual me permite colocar una etiqueta al eje X. Por ejemplo, que en el eje X está dibujando tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Le voy a poner de manera para que me salga el eje X. Poner Y label. Vamos a decir que en el eje Y se está dibujando la distancia, por ejemplo. ¿Sí? Y ejecutamos. ¿Ya? Entonces podemos observar que ya los ejes se han etiquetado, cada uno de ellos con el tiempo y la distancia. ¿Ya? Vamos a añadirle también a nuestra gráfica una cuadrícula, ¿sí? Lo vemos ahí, no sale nada en el fondo, ¿no? Podemos añadirle una cuadrícula, también se le llama rejilla. Para eso utilizamos la función grid_on. Ya, ponemos grid_on, ejecutamos y ya tenemos una cuadrícula, ¿no? Una rejilla en nuestra gráfica en donde podríamos observar de una manera más fácil los datos que estamos visualizando ahí. Vamos a utilizar una función también que se llama getText. Esta función nos permite ingresar texto dentro de la gráfica con la ayuda del mouse. ¿Sí? Entonces ponemos getText, entre paréntesis y entre apóstrofes colocamos el texto que queremos visualizar dentro de la gráfica. Entonces voy a poner, por ejemplo, tiempo. Pongamos si quiero poner ese texto, ¿sí? Textualmente lo que quiera ingresar. getText T versus D. ¿Sí? Entonces, el momento en que ejecutamos, les va a aparecer este puntero en la gráfica indicando en dónde quieren que aparezca el texto. Y en el momento en que damos Enter, simplemente vamos a poder visualizar el texto, ¿no? Entonces voy por aquí, por ejemplo, clic aquí y ya visualizo este texto que había escrito dentro de la sentencia. Ya, vamos a realizar algunos otros ejemplos. Puedo cerrar esta ventana. ¿Sí? Y vamos a realizar otras gráficas. Entonces, para que no borren este código y poder trabajar en el mismo script, simplemente lo que pueden hacer es seleccionar las instrucciones y vamos a ponerle en comentario para que no se ejecuten nuevamente nada más. ¿Sí? Y les vamos a dejar ahí. Entonces, seleccionamos y le ponemos comentario. En este caso voy a definir también un vector X con los siguientes elementos. Y voy a definir un vector Y. ¿Sí? En este caso, bueno, no voy a definir un vector, sino voy a definir una matriz. Ya no está formada por una sola fila, sino puede estar formada por varias filas. ¿Ya? Esta es la primera fila de la matriz. Y voy a definir una. ¿Ya? Ahí tenemos el X que tiene una sola fila y Y que tiene, en este caso, 2 filas. ¿Qué sucede cuando enviamos a realizar una gráfica de una matriz con un vector o de una matriz que está formada por varias filas? Lo que hace es graficarse cada elemento, en este caso cada elemento del vector, por cada elemento de cada una de las filas de la matriz. ¿Sí? Entonces vamos a probar para visualizar X y Y, que son los dos, y ejecutamos. Entonces nos va a dar como resultado una gráfica
¿sí? En el que se va a realizar cada fila o cada elemento de la fila por cada elemento de cada una de las filas. 1, 2, que estaría graficándose aquí. El punto 2, 4, que sería más o menos por aquí. El punto 3, 8, que sería aquí. Y el punto 4, 16, que sería por aquí. ¿Sí? Esa sería la primera gráfica. Y la segunda gráfica de la misma manera. La fila que está en X por cada elemento sería 1, 1, el otro punto. El otro sería 2, 2. El siguiente sería 3, 3. Y el siguiente punto sería 4, 4. ¿Sí? Entonces nos va a salir el mismo número de gráficas o de acuerdo a la matriz o cuántas filas tenga la matriz. ¿Sí? Un vector versus una matriz, en este caso nos da una gráfica en donde cada una de ellas tiene diferente color. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo contrario, en donde tengamos en X una matriz y Y un vector. ¿Sí? Sería igualmente una matriz versus un vector. Para visualizar esta gráfica no la vamos a eliminar, porque si yo realizo o envío graficar nuevamente utilizando el comando plot, lo que hace es eliminarse esta gráfica y se pone los nuevos datos, se visualizan los nuevos datos. Entonces vamos a crear una nueva figura en donde vamos a poder visualizar la otra gráfica. ¿Sí? Voy a dar aquí. Vamos a crear el vector X. Sería en este caso, que va a estar formada no por una fila, sino por dos. Pongo X es igual. Sería la primera fila y la segunda fila. Y Y, como había dicho, va a ser solamente un vector formado por una sola. ¿Ya? Y antes de enviar a dibujar, lo que vamos a hacer es crear una ventana nueva, una figura nueva. Entonces ponemos la función figure y entre paréntesis el número de la ventana que nos toca. Si teníamos la figura 1, ahora vamos a crear la figura 2 y enviamos a graficar. Y los dos vectores, X, Y. ¿Sí? Como los datos de arriba ya se graficaron, no importa si creo otra matriz o cambio los datos para realizar la siguiente gráfica. ¿Ya? Entonces vamos a conservar las dos gráficas, ¿no? La que estaba con los primeros datos y luego los nuevos datos que vamos a graficar en este momento. Ejecutamos. ¿Sí? Y ustedes van a tener la figura 1, que ya visualizamos los datos, y la figura 2, que son los nuevos datos. Se va a graficar cada una de las filas de la matriz, cada uno de los elementos del vector. ¿Sí? Tenemos el punto 2, 1, que sería aquí, el punto 4, 2, sería aquí, ¿sí? El punto 8, 3, 8 en X, 3 en Y, y el punto 16, 4, ¿no? Que sería el punto de acá. Y de la misma manera para la otra, ¿no? Tendríamos 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4, 4. ¿Sí? Como en este caso estamos teniendo una gráfica con diferentes datos, obviamente las gráficas son diferentes. Pero nos proporcionan dos gráficas de acuerdo al número de filas que tiene la matriz. ¿Sí? Entonces nosotros también podemos realizar este tipo de gráficas utilizando un vector y una matriz, o unir en una sola matriz los datos que quiero dibujar, que ya lo vamos a hacer también en un ejemplo. Ya. Esta sería la segunda forma también de realizar gráficas, de obtener gráficas. Y también vamos a tener la posibilidad, ¿sí?, de que solamente se quiere graficar un conjunto de datos. Voy a definir Y. ¿Sí? Y vamos a enviar a graficar solamente un vector. ¿Qué sucede cuando envío a graficar solamente un vector? Que sería el vector Y que acabo de definir. ¿Sí? Y de la misma manera vamos a crear una nueva figura para no perder las anteriores, ¿no? Cuando envío a graficar un solo vector, obviamente me van a decir, pero necesito un par ordenado, un dato para X, un dato para Y. Si nosotros solamente definimos un vector, lo que hace MATLAB en este caso es dibujar, ¿sí?,
el vector Y versus la posición en la que se encuentran los elementos. El elemento 1 que está aquí, ¿en qué posición está? En la posición 1. Entonces en X toma el valor de 1 y en Y el valor que tiene en el vector, que sería 1. El 2 está en la posición 2 también, sería para X 2 y para Y el valor que tiene en el vector, que es 2. Para el 4, ¿en qué posición se encuentra? En la posición 3. Entonces 3 para X y 4 para Y, que sería el punto que tengo aquí. Y finalmente tenemos el último elemento, que sería el 8, que está en la cuarta posición. Entonces para X le da un valor de 4, que es la posición, y 8, el elemento que está almacenado en Y. Entonces si proporcionamos solamente un vector, nos va a graficar las posiciones en X y los elementos en Y. Puedo obtener las gráficas que necesite, simplemente con la función figure y el número de la gráfica se van a crear las gráficas que necesitemos. Ahora, puede suceder que en algún ejercicio ustedes tengan que obtener las gráficas, pero todas en la misma ventana, sin perder la gráfica o la primera gráfica que se haya realizado, ¿sí? Entonces, vamos a congelar la primera gráfica y luego le vamos a enviar a realizar otra gráfica en la misma ventana, ¿sí? A esto se denomina lo que son gráficas múltiples, ¿ya? Para eso utilizamos el comando hold O, el cual nos va a permitir, como dije, congelar la primera gráfica y enviar en la misma ventana, en la misma figure, a realizar otra gráfica sin perder la primera. Vamos a dejar ahí en comentario para poder utilizar el mismo script y seguir realizando las gráficas. Voy a definir un vector X desde 0 en intervalos de pi sobre 100 hasta 2pi. ¿Sí? Entonces había dicho que yo puedo crear un vector utilizando el operador dos puntos, en donde el incremento y el final del intervalo pueden ser operaciones. Y ahí tengo una división y tengo una multiplicación. Vamos a dibujar desde 0 hasta 2pi en intervalos de pi sobre 100. ¿Ya? Y nuestra primera gráfica que vamos a realizar es utilizando la función coseno. Función coseno de x por 4. ¿Sí? Entonces vamos a graficar la función cosena desde 0 a 2pi, que son los valores que tiene x multiplicado por 4. Entonces ya tenemos los datos para x, tenemos los datos para y. Vamos a enviar a graficar con la función plot x, y, ¿ya? Y ejecutamos para hacer la gráfica. Cerramos las que teníamos abiertas y abrimos una figura. Ejecutamos y, como podemos observar, nos devuelve la función coseno desde el intervalo de 0 a 2pi. Para que la función coseno nos salga de esta manera, que es correcta, hemos tenido que graficar varios puntos o muchos puntos para que se genere la onda, ¿no? Ustedes observan los datos en X y en Y. ¿Cuántos datos hemos graficado? Se han graficado 201 puntos. ¿Sí? Si la gráfica tiene pocos puntos, me va a crear una gráfica o una onda no tan suave, o no genera la onda correcta como es la función coseno. ¿Sí? Entonces voy a ponerle, por ejemplo, un intervalo más pequeño aquí, de pi a 100, no, sino vamos a ponerle de pi a 10, para que ustedes puedan visualizar, y volvemos a ejecutar. Miren, es la función coseno, pero ¿cuántos puntos hemos graficado aquí? Solamente 21 puntos. ¿Sí? Entonces, entre menos puntos tenga la gráfica, ¿sí? Se va a crear no se crea una gráfica suave, sino un poco dura, un poco rígida al unirse los puntos con líneas rectas. Es la función coseno, que como vemos no es la función coseno la que nosotros conocemos, que es una forma sinusoidal, sin una curva. Entonces, tengan cuidado en eso, ¿no? Cuando enviamos a graficar debe haber muchos puntos para que la gráfica sea suave. Entonces, pi sobre 100. Inicio. ¿Sí? Si en este momento yo vuelvo a ejecutar la función plot, ¿sí? Se va a borrar esta gráfica y se va a ubicar la nueva gráfica. Probemos. Voy a generar un vector Y1.
Y vamos a graficar la función seno en el mismo intervalo, de 0 a 2pi, que son los valores que tenemos en x. Y graficamos plot en los dos vectores que quiero graficar. En este caso voy a graficar los mismos valores de x y el nuevo vector en y, que es y1. ¿Sí? Entonces la primera gráfica está x y para la segunda gráfica estoy utilizando x y y1. Si en este momento ejecuta, es la función seno. ¿Sí? Entonces se borra la primera gráfica y se pone los nuevos datos, que es la función seno. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando la función hold on, congelar la primera gráfica, ¿sí? Para que no se pierda. Y luego enviamos a graficar o a realizar la segunda gráfica. Ya tengo las dos gráficas en la misma ventana. ¿Sí? Está la función coseno en azul y la función seno en rojo. ¿Sí? Esto hace la función hold on, ¿no? Me permite realizar varias gráficas dentro de la misma ventana. Vamos a realizar otra forma, vamos a ver otra forma en la que nosotros podemos realizar varias gráficas dentro de la misma ventana. Ahora vamos a realizar la misma. Vamos a realizar dos gráficas en la misma ventana, pero utilizando una sola línea. ¿Sí? Entonces, para comprobar que nos da el resultado, vamos a crear una nueva figura. ¿Sí? Le vamos a dejar la primera ahí. Y voy a enviar a graficar utilizando el comando plot las dos gráficas. El vector x versus y el vector x versus y. Lo que hacemos es enviar a graficar los cuatro vectores dentro de la misma instrucción, separados los vectores por coma. Obviamente me van a dar, o me va a dar la misma gráfica que obtuvimos con los primeros datos, con estos, ¿no? Esta gráfica mejor es igual a esta gráfica que estoy haciendo acá. Vamos, y ahí tenemos, ¿no? La 1 y tenemos la figura 2, que son las mismas gráficas. Aquí lo único que nos cambió es el color, ¿no? ¿Sí? Pero nos produce las mismas gráficas. Las dos instrucciones hacen lo mismo. Yo puedo realizar las gráficas en la misma ventana, utilizando como lo hicimos aquí, o utilizando una sola instrucción, ¿sí? Separando los vectores por comas en forma ordenada, los primeros dos vectores de x y y para la primera gráfica y luego los otros datos de x y y para la segunda gráfica. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a realizar varias gráficas dentro de la misma ventana. Vamos a hacerlo de la misma manera, de dos formas, ¿no? Seleccionemos estos datos y vamos a ponerles en comentarios. Ya lo dejamos ahí y avanzamos. Voy a definir x desde 0, intervalos de pi sobre 100 hasta 2pi. Vamos a graficar un vector y igual al coseno de x por 4. No. Y de esa manera, ¿no? Voy a utilizar un vector y2, donde se grafique los de x, pero multiplicado por 3. Un vector y3, x, 4. Y un vector y4 de x, pero sí, ponemos el punto y coma al final, porque como dije, son varios datos los que se genera un vector de 200, 300 elementos, lo cual no sería aconsejable que se visualice en la ventana de comandos. Entonces, colocamos el punto y coma al final de cada una de las instrucciones para no visualizar estos datos. Entonces, tenemos ahí 5 vectores. Voy a generar en este caso 4 gráficas, ¿no? ¿Sí? Vamos a graficar x, y1, x versus y2, x versus y3 y x versus y4, que serían las 4 gráficas que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, como dije, los nombres de los vectores no siempre tienen que ser solo x y y, sino puede ser x, y por ejemplo acá yo tengo un y2, un y3, ¿no? Cualquier nombre. ¿Ya? Voy a realizar utilizando plot y cada uno de los vectores en la misma línea.
X, Y3. X ya me gustó 2, 3, 4, sí. X, Y1, 2, 3 y 4, sí. Graficamos. Y sí, entonces ahí tenemos, ¿no? De los datos que acabamos de ingresar, obtenemos las 4 gráficas de la función coseno utilizando una sola línea, ¿sí? Una sola instrucción de la función plot. En este caso nosotros tenemos 4 vectores. ¿Sí? Tengo el vector Y1, tengo el vector Y2, tengo el vector Y3 y tengo el vector Y4. ¿Sí? Y los datos para X tengo en el vector X. ¿Sí? Entonces nosotros lo que podemos hacer es colocar todos estos vectores en una sola matriz, ¿sí? En donde los vectores que tengo, Y1, Y2, Y3, Y4, formen una fila de la matriz. ¿Sí? Entonces yo voy a tener X y en la matriz voy a colocar los 4 vectores. Y1 va a ser la primera fila, Y2 va a ser la segunda fila, Y3 la tercera fila y Y4 sería la cuarta fila de esta matriz. ¿Sí? Entonces estoy creando una matriz en función de otras matrices que habíamos visto en la clase anterior. Estamos creando una matriz en función de otras. ¿Cómo haríamos esto? Quiero crear esta matriz, por ejemplo, la voy a llamar a toda esta matriz, la voy a llamar simplemente Y. ¿Sí? Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a crear esta matriz en función de las otras que ya tenemos definidas y vamos a enviar a graficar. Entonces, para crear esta nueva matriz que la voy a llamar Y, voy a crearla en función de las otras matrices. Entonces, la primera fila es Y1. Y como voy a crear una nueva fila, ¿qué se ponía? ¿Espacio, coma o punto y coma? Punto y coma. Punto y coma. Entonces, en la siguiente fila va a estar Y2, punto y coma, Y3, punto y coma, y Y4. ¿Sí? Hemos agrupado de alguna manera, ¿sí?, en Y los 4 vectores que teníamos arriba. ¿Qué tenemos ahora? La gráfica de un vector de una sola fila por una matriz de varias filas, ¿sí? Como vimos en el ejemplo anterior. Vamos a tener la gráfica de un vector versus una matriz. Ahora vamos a empezar a graficar X versus Y, ¿sí? ¿Cuántas gráficas vamos a obtener? ¿Sí? Vamos a graficar X por cada una de las filas que tenga la matriz. Entonces X con Y1, X con Y2, X con Y3 y X con Y4. De la misma manera. Voy a dibujar nada más, ¿no? X, Y, que es la matriz. ¿Sí? Voy a añadirle aquí una nueva figura para ver que nos da el mismo resultado. Y graficamos. Ahí está la figura 1 y ahí está la figura 2 que acabamos de obtener. ¿Sí? La 1 está realizada con todos los vectores en una sola instrucción en la función plot y en la otra los hemos agrupado a los vectores en una matriz y enviamos a graficar el vector versus la matriz. Las dos nos dan el mismo resultado, ahí está, lo comprobamos, tenemos la figura 1 y la figura 2 en diferentes ventanas para poder visualizar. Pues gráficas en donde al enviar a graficar, cada una de las gráficas se realiza en diferente color, ¿sí? Se realiza en diferente color. Estos colores que ustedes pueden ver ahí no los hemos escogido nosotros, simplemente los coge MATLAB y nos da una gráfica en cada color. Entonces, nosotros sí podemos indicar el color que debe tener cada gráfica. Sí, podemos definir el color, podemos definir el tipo de la línea, podemos definir la marca que va a tener nuestras gráficas. ¿Sí? Vamos a utilizar un indicador, el cual nos va a permitir definir estos 3 parámetros. El tipo de la línea, el tipo del punto o la marca
y el color de la gráfica. Para el tipo de línea, el que siempre se utiliza es el sólido. Como ustedes ven, cada punto se une con líneas rectas. Esa es la línea sólida que se utiliza. Que es esta, ¿no? Sí, es la que está por defecto. Si nosotros necesitamos cambiar el tipo de la línea, lo que vamos a definir es el indicador. Si queremos una línea punteada, ponemos 2 puntos. Si queremos raya punto, ponemos este indicador, que es justamente un guión y un punto. Y la rayada, que son 2 guiones. ¿Sí? Lo único que definimos dentro de la instrucción es el indicador. Si nosotros queremos cambiar el tipo de punto o el marcador, que es la unión entre el dato en X y el dato en Y, ¿sí? La coordenada en X y la coordenada en Y, ahí donde se encuentran esa intersección es el tipo del punto o el marcador. Por defecto, o la que siempre se hace es este de aquí, ¿no? Puntito. Por eso no se visualiza algo diferente. Si nosotros queremos cambiar el indicador, podemos utilizar cualquiera de los que estén aquí. ¿Sí? Si queremos que aparezca en círculos, vamos a utilizar la O. Si queremos que aparezca la X, vamos a poner justamente la X o la cruz. Si queremos que aparezcan unos más, ponemos este operador y así sucesivamente. ¿Sí? Dependiendo de lo que queremos. Si queremos que aparezca un cuadrado, pues ponemos la letra S. ¿Sí? Esto nos va a definir o nos va a cambiar la marca. Y finalmente, si nosotros queremos cambiar el color de nuestra gráfica o definir el color de nuestra gráfica, vamos a indicar la primera letra del color en inglés, ¿sí? De casi todas. Por ejemplo, si queremos que nuestra gráfica nos salga en azul, vamos a poner la B. Si queremos en verde, la G. En rojo, la R, ¿sí? Del color en inglés es la inicial. En cian, la C. Magenta, la M. Bueno, aquí en amarillo, la Y. Y el único que no tiene la primera inicial es el negro, ¿no? Porque ya se utiliza la B, entonces le ponen la K. Listo, nosotros podemos añadir a nuestra gráfica estos 3 parámetros. Pueden ser en el mismo orden, pueden ser en orden diferente y puede ser que utilice solamente uno de ellos, o puedo utilizar 2 de ellos, o puedo utilizar los 3, o como hemos estado haciendo, ninguno de ellos. ¿Sí? Depende de lo que queramos hacer, cómo queramos realizar nuestra gráfica. Y vamos a crear otra gráfica. Digo X es igual desde el 1 hasta el 10. Vamos a graficar Y es igual. Y vamos a dar algunos valores. Vamos a enlistar algunos valores para graficar. Bien, cuidando que tenga elementos. Vector como vector. ¿Sí? Podemos copiar estos datos. ¿Ya? Entonces veamos que tengan los 10 datos, ¿no? ¿Ya? Tengo la misma cantidad en X y en la misma cantidad de elementos en Y, ¿no? Y vamos a enviar a graficar con la función plot. Entre paréntesis los dos vectores X, Y. Y a continuación vamos a especificar los parámetros, ¿no? Entre apóstrofes indicamos. Voy a cambiar, por ejemplo, el tipo de la línea. Le voy a decir que sea 2 puntos. Vamos a decirle que nuestra marca sea un círculo, ponemos la O, y que nuestra gráfica ahora salga en color negro. Pues vamos a indicar los parámetros de la gráfica entre apóstrofes, el tipo de la línea, el tipo de punto o marca, y a continuación el color. ¿Ya? Vamos a ejecutar. Y ahí tenemos, ¿no? Como vemos, el tipo de la línea es esta de 2 puntos, los 2 puntitos se está utilizando. La marca ya nos aparece que es la intersección entre la coordenada en X y la coordenada en Y. Y el color, la gráfica está en negro. Entonces, si tengo varias gráficas dentro de la misma línea, como habíamos estado haciendo, tenemos que definir los parámetros para cada una de las gráficas. Entonces, vamos a suponer que aquí yo quiero graficar no solamente X y Y,
También voy a graficar el vector X versus el vector Y, pero multiplicado por 2. ¿Sí? Sería la otra gráfica. Y a continuación vamos a darle los parámetros para esta segunda gráfica. Así le raya a raya, que sería el tipo de gráfica, el tipo de línea, perdón. Vamos a decirle que nuestra marca sea X y que nos salga en color rojo, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a añadir otra gráfica, una tercera gráfica, en donde se grafique X dividido para 2. Apóstrofes definimos los parámetros para la tercera gráfica. Para la tercera gráfica solamente le voy a decir que sea una línea sólida en azul. Por ejemplo, ya no le ponemos la marca. ¿Ya? Entonces tenemos tres gráficas, ¿no? En la misma ventana utilizando el comando plot. Ejecutamos, ¿sí? La que está en color rojo, la que está en color negro y la que está en color azul, que son las tres que acabamos de crear. Vamos a añadirle a nuestra gráfica, ¿sí? A esta gráfica que tenemos aquí, los otros atributos que ya habíamos visto, ¿sí? Vamos a añadirle, por ejemplo, un título. Entre paréntesis y entre apóstrofa. La gráfica. Vamos a ponerle una etiqueta en el eje X, voy a ponerle X label. Entre paréntesis. El eje X. Voy a darle una etiqueta al eje Y. Con el label. Voy a ponerle simplemente que me aparezca. ¿Ya? Y vamos a añadirle una nueva función que es la función legend. Esta función me permite crear un cuadro de leyenda, un cuadro en donde nosotros podemos especificar qué significa cada una de las líneas que nos están apareciendo dentro de la misma ventana. Si nosotros en este caso tenemos, por ejemplo, tres gráficas, entonces utilizamos la función legend y en la función legend vamos a colocar qué significa cada una de las gráficas que tenemos en la ventana en el mismo orden en el que realizamos la gráfica. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner que la primera línea nos salga que estoy dibujando. ¿Sí? La segunda línea datos en X versus Y por 2. Y la tercera gráfica es X versus Y dividido para 2. ¿Sí? Esa sería una leyenda que va a aparecer en nuestra gráfica. Sí, y ahí nos aparece la leyenda, ¿no? Está aquí arriba, en el mismo orden en el que graficamos, ¿no? Entonces la línea negra era X versus Y, la línea roja era X, Y por, perdón, X por versus Y2, Y por 2, y la línea azul era X versus Y dividido para 2. ¿Sí? Es una leyenda. Vamos a añadir otra función más a nuestras gráficas, que es utilizando la función text. Esta función text también nos permite ingresar o dentro de la gráfica texto, como hace un momento lo hicimos con la función gettext. La diferencia es que en esta nosotros debemos especificar la ubicación en donde queremos que aparezca nuestro texto. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a ponerle que me salga el texto en la coordenada 5,6. El texto X versus Y. ¿Sí? Aquí. Yo le he dicho en la posición 5,60 me salga este texto.
Vamos a ponerle 70 para que salga arribita. Y podemos utilizar también esta función para incluir texto dentro de nuestros gráficos. ¿Ya? Podemos ponerle por acá, por ejemplo, voy a ponerle 230. Voy a ponerle 230 el texto X versus Y por 2. Y finalmente vamos a utilizar el comando axis. Esta función lo que hace es, nos permite modificar las dimensiones de los ejes X y Y. ¿Sí? Como vemos, los ejes X y Y nos da ya valores establecidos, valores que MATLAB escoge para poder visualizar los datos que queremos graficar, pero nosotros también lo podemos modificar. ¿Sí? Entonces yo lo puedo modificar utilizando la función axis. Entre paréntesis y entre corchetes vamos a definir 4 valores. Los datos para el eje X y los datos para el eje Y. Para el eje X vamos a darle el valor mínimo y el valor máximo. Aquí está desde 1 hasta 10. Vamos a decirle que quiero ver los datos desde menos 5 hasta 10. Es decir, el valor mínimo en X, el valor máximo en X. Está desde el 20 hasta el 200. ¿Sí? Yo voy a decirle que quiero ver desde 10 hasta el 200. ¿Sí? Pues quiero ver la parte negativa, por ejemplo, de la función. Y puedo definir estos valores, ¿no? Valor mínimo en X, valor máximo en X, valor mínimo en Y, valor máximo en Y. Ejecutamos y podemos observar. ¿Sí? Como no hay datos que visualizar en la parte negativa, obviamente no me salen, ¿no? Pero como podemos observar, hemos cambiado el eje X y el eje Y, cómo se está visualizando. ¿Sí? No hay datos en la parte negativa en Y, tampoco por eso no nos muestra. Podemos utilizar entonces esta función también si necesitamos realizar o cambiar la forma en la que se está visualizando nuestro gráfico. La que ustedes pueden observar ahí, nosotros podemos dar algunos otros atributos a nuestras gráficas. La gráfica que ustedes pueden obtener es la que se visualiza ahí. ¿Qué es lo que significa? Vamos a enviar a graficar en X desde menos pi hasta pi en intervalos de pi sobre 10, que sería la primera instrucción, ¿no? La segunda instrucción es la función que voy a graficar. En este caso vamos a graficar la función tangente por el seno de X menos el seno por la tangente de X. ¿Sí? Esta sería la función que vamos a graficar. Luego enviamos a graficar estos dos vectores con la función plot, X y Y. Y a continuación le indicamos 3 parámetros. ¿Qué serían? El tipo de la línea, que sería rayada. Son estos guiones que aparecen aquí. Queremos que sea en rojo. Por eso la línea está en rojo. Y la S, el tipo de la marca. En este caso, la marca es un cuadrado. Lo que ustedes ven aquí. Esa sería la S, lo que nos hace el tipo de la marca. Ya, estos otros parámetros sería eso. Luego tenemos entre apóstrofes el grosor de la línea, por eso utilizamos la función lengthWidth y el valor que le estoy asignando. ¿Sí? Esto es el grosor de esta línea roja. Luego ponemos el color del borde de la marca. Utilizamos Market Edge Color y le estamos asignando un color de K, que sería negro. Es el borde del cuadrado, ¿no? ¿Sí? Es el contorno de la marca. Luego tenemos Market Face Color, que en este caso es el color de relleno de la marca. Utilizamos el verde, que es este de aquí. Y finalmente vamos a darle el tamaño de la marca, que le hemos dado un valor de 10. ¿Sí? Es por eso que el cuadrado nos sale un poquito más grande. ¿Sí? Son otros parámetros que podemos utilizar para configurar nuestras gráficas. Vamos a realizar esta gráfica. Este ejemplo dice, queremos dibujar ahora esta gráfica. Dice x por e a la menos x al cuadrado, es ahí, ¿no?
Ahí no puedo poner en la diapositiva e elevado a la menos x y x también está elevado al cuadrado, ¿sí? En este caso no me permitió hacer eso. Pero vamos a realizar esta gráfica en el intervalo de menos 3 a 3, por lo cual vamos primero a definir el intervalo para x, como dije es de menos 3 a 3, y luego vamos a graficar esta función exponencial, ¿sí? Para realizar esta gráfica, ingresar la e en MATLAB, utilizamos exp, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a colocar a qué estamos elevando exp. En este caso estamos elevando a menos x, ¿sí? Y la x también está elevado al cuadrado, entonces ponemos elevado, que es la potencia, al cuadrado. Me falta la x del inicio. Como les había dicho, esta x por e es una multiplicación, pero para que MATLAB lo interprete de esa manera debemos colocar el asterisco, ¿sí? Entonces ponemos x por exp. La xp está elevado a menos x y la x está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a definir primero x de menos 3 a 3. ¿Qué es x? Para nosotros va a ser una matriz, ¿sí? Que va a estar formado por varios elementos. Por lo tanto, si yo quiero elevar una matriz al cuadrado, ¿sí? Yo quiero elevar cada uno de los elementos al cuadrado, utilizamos el operador punto. ¿Sí? Me quedaría menos x punto elevado al cuadrado, ¿sí? Recuerda, cuando quiero hacer una multiplicación de matrices, si no tienen o no cumplen las características, y lo que quiero hacer aquí es elevar cada uno de los elementos al cuadrado, debemos colocar el punto. ¿Ya? El resultado de esta función exponencial, esto que está aquí, me va a dar una matriz. Y x también es una matriz. Como estoy haciendo una multiplicación de matrices con el asterisco, ¿sí? ¿Qué debo utilizar? El punto. ¿Sí? Esta es una multiplicación de matrices. X, y lo que me da el resultado de esto de aquí es una matriz también. Por lo tanto, en la multiplicación debo utilizar el punto. Si no le ponemos, me va a dar error, ¿no? Porque las dos matrices no estarían cumpliendo con las características para realizar una multiplicación de matrices. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Vamos a definir primero el vector x de menos 3 a 3. ¿Sí? En este caso, el problema no especifica el intervalo, pero yo debo definir el intervalo. Si ustedes ponen solamente de menos 3 a 3 y no indican el intervalo, quiere decir que va a ser en intervalos de 1. ¿Sí? Y de menos 3 a 3, ¿cuántos valores hay? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Solamente 7 elementos. Entonces se van a graficar 7 puntos y no me va a salir una función suave, ¿no? Entonces, por lo tanto, hemos escogido un intervalo más pequeño de menos 3 a 3 en intervalos de 0.01. Definimos y, ¿sí? Como había explicado, utilizando el operador punto en la multiplicación y en la potencia. Y finalmente enviamos a graficar log x, y. ¿Sí? Añadimos la función gridón para hacer una rejilla. Y también le hemos puesto un color y una marca. Probemos, por favor. Ahí tenemos una función exponencial multiplicada por x. Nos va a dar una gráfica de esa manera. Ya. Y finalmente vamos a verlo con subgráficas. Hemos visto diferentes formas de realizar gráficas en diferentes ventanas. Podemos hacer en la misma ventana y podemos incluir varias gráficas dentro de la misma ventana utilizando el comando hold on o utilizando en una sola instrucción, en una sola línea en el plot, podemos realizar varias gráficas, ¿sí? MATLAB también nos da la facilidad de utilizar subgráficas, es decir, dividir nuestra ventana de graficación en varias filas y en varias columnas, ¿sí? Entonces a la ventana le vamos a dividir en varias partes. Para eso vamos a utilizar el comando subplot. Y a continuación vamos a indicar el número de filas, el número de columnas y el lugar en el que quiero graficar. Esta función no grafica, ¿no? Esta función solamente me permite indicar en dónde quiero graficar y en cuántas partes quiero dividir, ¿sí? Entonces primero ingresamos el número de filas, el número de columnas,
y en qué parte de la ventana voy a graficar. En el ejemplo tenemos subplot que se divida en 2 filas. El otro 2 sería el número de columnas que se divida en 2 columnas. ¿Sí? Si yo digo 2 filas, 2 columnas, se van a generar 4 partes, como vemos ahí. ¿Sí? Se va a dividir en 4 partes. Y el último valor me va a indicar en dónde queremos realizar la gráfica. ¿Sí? Entonces yo digo que la primera gráfica se realiza en la parte 1, que sería aquí. Entonces, cuando nosotros realizamos las gráficas, lo primero que hacemos es esto, ¿no? Indicar el subplot y luego enviar a graficar. ¿Qué función me permite graficar? Es la función plot, ¿sí? La función subplot no grafica, la que grafica es la función plot. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con esto. Y vamos a poner en comentario la gráfica anterior. ¿Ya? Vamos a hacer otra gráfica. Un ejemplo, digo x es igual desde 0 en intervalos de 20. Voy a graficar hasta pi. ¿Sí? Voy a graficar el vector x desde 0 hasta pi en intervalos de pi sobre 20. Vamos a dibujar en la ventana dos funciones. Por lo tanto, primero voy a dividir mi ventana con la plot en 2 partes. ¿Sí? Entonces voy a dibujar, voy a dividir en 2 filas una columna. ¿Sí? Voy a dividir en 2 filas una columna. ¿Cuántas partes se van a generar? Solamente 2. Entonces indico que voy a dibujar en la primera parte y coloco el 1 al final. ¿Sí? Y luego vamos a enviar a dibujar con la función plot. X. Y en la primera parte voy a decirle que me dibuje la función seno. ¿Sí? Puede ser que primero le cree el vector y y luego le envíe a graficar, o en este caso directamente le puse una operación dentro de la función plot. También es válido, ¿no? Puedo dibujar x versus el seno de x. Voy a dibujar la función seno en la primera parte de la ventana. ¿Ya? Luego indicamos la segunda parte de la ventana con la función subplot 2,1 y indicamos la segunda parte, que es en donde vamos a graficar. ¿Sí? Me quedaría 2,1,2 indicando lo que voy a graficar. ¿En dónde voy a graficar, perdón? Y ahora sí voy a graficar x. En la otra parte voy a dibujar la función. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Hemos dividido la pantalla en 2 filas, una columna, e indicamos qué se dibuja en la primera parte y qué se dibuja en la segunda parte, ¿sí? En ese orden, ¿no? Primero indicamos en dónde y luego graficamos. En dónde y luego graficamos. ¿Ya? Ejecutamos y ahí tenemos la gráfica, ¿sí? Se ha dividido en 2 filas y una columna. En la primera parte está dibujado la función seno y en la segunda parte se ha dibujado la función coseno. ¿Sí? Entonces yo puedo dividir la ventana en cuantas partes necesite. Puedo darle los atributos a cada una de las ventanas como que estuviera trabajando con una ventana individual. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero poner un título a la primera ventana, entonces utilizo la función title. ¿Sí? Antes de pasarme a la segunda ventana, antes de utilizar los segundos subplot. ¿Sí? Y me va a salir el título de la primera ventana. ¿Ya? Y de la misma manera vamos a ponerle título a la segunda ventana. Luego de la función plot ponemos title. ¿Sí? Y trabajamos de esta manera, ¿no? Entonces podemos ir realizando utilizando las funciones que hemos visto para cada una de las ventanas. Puedo poner la leyenda a una ventana. Si en la misma, por ejemplo, si en la primera parte hice no solo una gráfica, sino 2, también puedo poner una leyenda.
¿sí? Podemos poner etiquetas al eje X, al eje Y, podemos utilizar la función getExt, la función text y todo lo demás. Como que estuviéramos trabajando con ventanas individuales al dividir la ventana principal, ¿no? ¿Sí?